Capítulo 3. Marco normativo sobre género, discapacidad y violencia. Derecho a vivir sin violencias de género. Las violencias de género reproducen relaciones de poder históricamente desiguales entre los géneros. Por este motivo, cuando hablamos de violencias de género, no nos referimos a un hecho individual de violencia de pareja o intrafamiliar. La violencia de género refleja un modelo de sociedad en el que las mujeres y LGBTI+, tienen menos valor que los varones. Este modelo de sociedad determina cómo deberían comportarse y ser las personas a partir de una idea que se llama patriarcado. El modelo del patriarcado oprime, subordina y domina a las mujeres y LGBTI+. En efecto, la violencia contra ellas es la expansión más explícita de esta dominación. La idea del patriarcado está en todos los espacios de la sociedad, social y cultural, político y económico, y ambiental. Estas relaciones de poder desiguales entre las personas basadas en su identidad, orientación sexual, expresión de género o diversidad corporal están determinadas en parte por estereotipos aceptados socialmente y roles de género que refieren a comportamientos esperables y deseables para cada género. En efecto, los estereotipos de género influyen en la manera en la que se comportan las personas y rigen en todos los aspectos de la vida. Por ejemplo, a los varones se les atribuyen roles productivos más valorados porque se relacionan con actividades y funciones en el ámbito público que generan dinero, ganancia y rentabilidad, mientras que a las mujeres y LGBTI+, se les asignan roles reproductivos vinculados al afecto, la crianza, educación y cuidado de personas. Por último, la intersección entre género y discapacidad también está atravesada por los estereotipos y roles de género. Por ejemplo, las personas con discapacidad psicosocial son percibidas en algunas ocasiones como incapaces legalmente y para llevar adelante ciertas actividades como los negocios o el trabajo remunerado. Estas creencias infundadas refuerzan comportamientos discriminatorios y diversas formas de violencia. Violencias de género, marco normativo de protección para las mujeres y LGBTI+. En la Argentina y en el mundo existen normas jurídicas de protección de derechos humanos que reconocen la igualdad de todas las personas sin importar su género, orientación sexual o discapacidad. Sin embargo, esto no se observa en la realidad cotidiana de las personas. Normativa internacional. La normativa más importante en todo el mundo para abordar la interseccionalidad entre las violencias de género y la discapacidad son las siguientes. Normativa internacional CEDAW. Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer. Su finalidad es que la CEDAW obliga a los países a asegurar la igualdad entre las personas y a no discriminar a las mujeres. Normativa internacional Convención Belém do Pará. Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer. Su finalidad es que la Convención de Belém do Pará defiende el derecho a las mujeres a ser valoradas y educadas sin estereotipos de comportamiento o roles de género, ser tratadas con igualdad y vivir sin violencia. Normativa internacional Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad. Su finalidad es que la Convención reconoce que las mujeres y niñas con discapacidad tienen más riesgo de estar expuestas dentro y fuera de su casa a situaciones de violencia, lesiones o abuso, abandono o falta de cuidado, y malos tratos o explotación. También reconoce que están sujetas a múltiples formas de discriminación. Estas tres normas fueron aprobadas en la Argentina. CEDAW rige en la Argentina desde 1985, Ley 23.179. Convención Belém do Pará rige en la Argentina desde 1996, Ley 24.632. Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad rige en la Argentina desde 2008, Ley 26.378, y desde 2014 tiene jerarquía constitucional por la Ley 27.044. Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad. La Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad exige a los países asegurar la accesibilidad para que las personas con discapacidad puedan vivir de forma independiente y estar incluidas en sus comunidades. Por este motivo, la Convención hace tanto énfasis en que los servicios de apoyo y protección como los procedimientos contra la violencia de género, el abuso y la explotación sean accesibles. En particular exige dar apoyo y asistencia accesible para las personas con discapacidad, sus familiares y cuidadores, teniendo en cuenta su género y edad, ofrecer información y educación clara y accesible sobre cómo prevenir, reconocer y denunciar casos de explotación, violencia y abuso.
asegurar la accesibilidad del entorno, el transporte, la transformación y los servicios, líneas telefónicas directas, refugios, servicios de asistencia integral, consultas y asesoramiento, atención de la salud y de la salud reproductiva. Por otro lado, la Convención aconseja capacitar a las personas que trabajan en la policía, en la justicia y en los servicios de atención para que puedan aportar en la prevención de casos de violencia y el abuso de personas con discapacidad. En este sentido, la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos pide a los países que implementen campañas de sensibilización dirigidas a mujeres y niñas con discapacidad y al público, ya que sirven para informar sobre los derechos de las mujeres y niñas con discapacidad, cómo hacer para denunciar violaciones de derechos y cuáles son los servicios que dan asistencia para estos casos. Las campañas son la mejor forma de ayudar a evitar la violencia y el abuso de personas con discapacidad. Normativa nacional. En la Argentina hay varias leyes sobre violencia de género y violencia contra las personas con discapacidad. Señalamos las más importantes. Ley número 26.485. Ley de Protección Integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra mujeres, 2009. Define las violencias de género, promueve y garantiza eliminar la discriminación entre mujeres y varones, el derecho de las mujeres a vivir una vida sin violencia, las condiciones para sensibilizar y prevenir, sancionar y erradicar la discriminación y la violencia contra las mujeres en cualquiera de sus manifestaciones y ámbitos, el desarrollo de políticas públicas sobre violencia contra mujeres, la eliminación de patrones socioculturales que promueven y sostienen la desigualdad de género y las relaciones de poder sobre las mujeres, y el acceso a la justicia de las mujeres que atraviesan situaciones de violencia. Ley número 26.657. Ley Nacional de Salud Mental, 2010. Asegura el derecho a la protección de la salud mental de todas las personas. Ley número 23.592. Ley sobre actos discriminatorios, 1988. Establece medidas para quienes arbitrariamente impidan el pleno ejercicio de los derechos y garantías fundamentales reconocidos en la Constitución Nacional. Decreto 868/2017. 2017. Agencia Nacional de Discapacidad. Plan Nacional de Discapacidad. Objetivo 5. En el Objetivo 5 propone acciones para lograr la igualdad de género y terminar con todas las formas de discriminación contra las mujeres y niñas. La intersección entre violencia de género y discapacidad es un tema que recién ahora empieza a ser estudiado y por eso necesita un mayor desarrollo normativo de política pública y social que ayude a visibilizar la magnitud y el impacto de las violencias contra las mujeres y LGBTI+ con discapacidad. Las mujeres y LGBTI+, que además tienen alguna discapacidad, tienen más riesgo de pasar por situaciones de violencia de género. Ellas deben enfrentar los estereotipos y prejuicios de género y además otros por tener una discapacidad. Esto las vuelve más vulnerables a las violencias y dificulta su acceso a servicios de asistencia y apoyo. Ley número 26.485. Tipos y modalidades de violencia de género. La ley número 26.485, que protege los derechos de las mujeres, reconoce tipos y modalidades de violencia de género según el ámbito donde se realiza. Los tipos de violencia de género son las formas en las que se expresa la violencia y las modalidades de violencia de género son el lugar donde se dan esas situaciones de violencia. Cuadro 2. Tipos y modalidades de violencia de género. Ley número 26.485 y Ley 27.501. Violencias de género, tipos y modalidades. Tipos de violencia de género, física. Descripción: violencia contra el cuerpo de una persona que causa dolor, daño o riesgo de producirlo. Incluye cualquier otra forma de maltrato o agresión que afecte su integridad física. Tipos de violencia de género, psicológica. Descripción: violencia que causa daño emocional, disminuye la autoestima de la persona, perjudica y perturba el pleno desarrollo personal. Busca degradar o controlar las acciones, comportamientos, creencias y decisiones de la persona mediante amenaza, acoso, hostigamiento, restricción, humillación, deshonra, descrédito, manipulación y aislamiento. Incluye también culpabilización, vigilancia constante, exigencia de obediencia, celos excesivos y explotación, sumisión, coerción verbal, persecución, chantaje y limitación del derecho a circular, insulto, indiferencia, abandono, ridiculización o cualquier otro medio que cause perjuicio a su salud psicológica y a la autodeterminación. Tipos de violencia de género, sexual. Descripción:
Violencia que vulnera el derecho de la persona de decidir voluntariamente acerca de su vida sexual o reproductiva. Puede haber o no acceso genital. Se manifiesta a través de amenazas, coerción, uso de la fuerza o intimidación, incluyendo la violencia dentro del matrimonio o de otras relaciones vinculares o de parentesco, exista o no convivencia, así como la prostitución forzada, explotación, esclavitud, acoso, abuso sexual y trata de personas. Tipos de violencia de género: económica y patrimonial. Descripción: violencia que impide o limita el acceso al dinero o a los bienes de la persona. Tipos de violencia de género: simbólica. Descripción: violencia que naturaliza la subordinación de género en la sociedad a través de patrones estereotipados, mensajes y valores. Tipos de violencia de género: política. Descripción: violencia que anula, impide, obstaculiza o restringe la participación política por motivos de género. Modalidades de violencia de género: doméstica. Descripción: la ejerce una persona del grupo familiar, pariente, esposo o esposa, pareja que vive o no con la mujer o persona LGBTI+, novio o novia, ex marido, ex esposa, ex novio, ex novia, ex pareja. Puede suceder en la casa o en cualquier otro lugar. La violencia doméstica daña a las mujeres o personas LGBTI+ en su dignidad, su bienestar, su integridad física, psicológica, sexual, económica o patrimonial, y su libertad reproductiva. Modalidades de violencia de género: institucional. Descripción: la ejercen el personal público, profesionales, partidos políticos, sindicatos, empresas, clubes y organizaciones de la sociedad civil cuando retardan, obstaculizan o impiden el acceso a las políticas públicas o el ejercicio de los derechos previstos en la Ley número 26.485. Modalidades de violencia de género: laboral. Descripción: se da en el trabajo y perjudica a la mujer o LGBTI+ en la búsqueda de trabajo, contratación, ascenso, estabilidad laboral porque se le exige no estar casada o en pareja, no tener hijos, ser joven, ser linda o vestirse bien, o hacerse un test para corroborar que no esté embarazada. También hay violencia laboral cuando molestan a una mujer o persona LGBTI+ en el trabajo todo el tiempo para que renuncie o la echen. Modalidades de violencia de género: contra la libertad reproductiva. Descripción: la ejerce una persona cuando no permite que otra persona decida libremente si quiere o no tener bebés, cuántos quiere tener o cuándo quiere tenerlos. Esto según la Ley 25.673 de creación del Programa Nacional de Salud Sexual y Procreación Responsable. Modalidades de violencia de género: obstétrica. Descripción: la violencia obstétrica es la violencia contra las embarazadas por parte del personal de salud durante el embarazo, el nacimiento y luego del nacimiento. Según Ley 25.929, es violencia cuando hay un trato deshumanizado, hay abuso de medicamentos u obligan a tener una cesárea o alguna otra forma de parto no natural. Modalidades de violencia de género: mediática. Descripción: la violencia mediática se da cuando se publican o difunden mensajes o imágenes estereotipadas en la televisión, la radio, los carteles por la calle, los diarios y revistas o cualquier medio masivo de comunicación. Un mensaje o imagen son violentos cuando promueven la explotación de personas, insultan, discriminan, humillan o les hacen sentir mucha vergüenza, van contra la dignidad de las mujeres o LGBTI+, usa a mujeres, adolescentes y niñas en mensajes e imágenes de sexo, muestra que está bien tratar a las mujeres o personas LGBTI+ de forma desigual, muestra y enseña que está bien pensar que las mujeres o personas LGTBI+ son menos importantes que los varones y que está bien maltratarlas. Modalidades de violencia de género en el espacio público. Descripción: la ejerce una o más personas a través de conductas o expresiones verbales o no verbales con connotación sexual en lugares públicos o de acceso público, medios de transporte o centros comerciales. Esto daña su dignidad, integridad, libertad, libre circulación o permanencia. Modalidades de violencia de género. Pública política. Descripción: esta violencia atenta contra el desarrollo propio de la vida política o el acceso a derechos y deberes políticos. Se da en instituciones estatales, recintos de votación, partidos políticos, organizaciones sociales, asociaciones sindicales, medios de comunicación, entre otros. Violencias de género contra las personas con discapacidad. Las violencias más frecuentes contra las personas con discapacidad son: 1. Violencia contra los derechos sexuales y reproductivos. 2. Violencia doméstica. 3. Violencia institucional. 1.
Violencias contra los derechos sexuales y reproductivos. Los derechos sexuales y los derechos reproductivos son derechos humanos que tienen que ver con 1. El derecho a la vida. 2. El derecho a la salud. Y 3. El derecho a la libertad. Derechos sexuales. Todas las personas tienen derecho a decidir cuándo, cómo y con quién tener relaciones sexuales. Vivir la sexualidad sin violencia ni discriminación por orientación sexual o identidad sexual. Y disfrutar de una vida sexual sin violencia. Derechos reproductivos. Todas las personas tienen derecho a decidir tener o no hijas o hijos, cuántos, cuándo, cómo y con quién de forma libre, voluntaria y sin discriminación ni violencia. Estos dos derechos siempre fueron muy difíciles de ejercer por las personas con discapacidad. Hay mucha invisibilización y desconocimiento. Esto ha llevado a formas de atención y de pensar basadas en prejuicios más que en criterios reales de salud. Entonces, muchas veces las personas con discapacidad no pueden tomar decisiones sobre su sexualidad y reproducción. Estos prejuicios las identifican como personas vulnerables y dependientes e incapaces de tomar decisiones importantes sobre sus propias vidas. Por este motivo, sus decisiones sobre su sexualidad y reproducción no son tenidas en cuenta. Tanto es así que se observan en la Argentina y en otras partes del mundo prácticas discriminatorias como esterilizaciones y abortos forzados. Esto aún sucede porque se cree que esterilizar a las personas con discapacidad para que no puedan tener hijas o hijos es una forma de protegerlas de la violencia sexual. Lo hacen por el bien de la persona, pero es un error, un mito que hay que desterrar. En el cuadro que sigue explicamos los mitos más comunes sobre la sexualidad de las personas con discapacidad y sus consecuencias. Cuadro 3. Mitos, estereotipos y consecuencias sobre las personas con discapacidad, sobre su sexualidad y la reproducción. Mitos y estereotipos sobre las personas con discapacidad. Son asexuadas, no piensan en sexo, no tienen deseos, no necesitan tener relaciones sexuales, solo necesitan cariño ya que son infantiles o angelitos. No son atractivas ni deseables, no pueden tener relaciones ni afectivas ni sexuales. Consecuencias para una vida independiente. Dificultades para la implementación de políticas sobre los derechos sexuales y reproductivos para personas con discapacidad. Las personas con discapacidad no aparecen en las campañas de prevención de enfermedades de transmisión sexual o embarazos no deseados. No hay educación sexual integral para las personas con discapacidad. Consecuencias para accesibilidad. Las personas de prevención y la información general sobre la sexualidad no son accesibles. Las campañas de prevención y la información general sobre sexualidad no son accesibles. Las personas con discapacidad no pueden acceder a consultas médicas porque faltan elementos adaptados, canales accesibles, camillas y espacio suficiente. Mitos y estereotipos sobre las personas con discapacidad. No pueden identificarse con un sexo distinto al asignado al nacer. Consecuencias para una vida independiente. Están obligados a mantener nombre, forma de vestir, juegos y roles acordes al sexo asignado al nacer. No pueden elegir otro género. Consecuencias para la accesibilidad. La información sobre identidad de género y diversidad sexual no es accesible. El equipo de profesionales de la salud y de la educación no colaboran para que esta información sea accesible. Tampoco aprenden más sobre este tema. Mitos y estereotipos sobre las personas con discapacidad. No necesitan intimidad, no necesitan un espacio privado. Esta situación se intensifica por la dependencia de algunas situaciones de la vida íntima. Consecuencias para una vida independiente. No les piden permiso para cambiar pañales, apósitos, aseo y curaciones. Quienes hacen estos servicios simplemente siguen un horario o eligen ese momento porque les conviene y no les consultan. Consecuencias para la accesibilidad. No les dan un espacio apropiado para desarrollar ciertas prácticas privadas, cambio de pañales, apósitos, aseo y curaciones. Estas cosas se hacen en espacios comunes ante la vista de terceras personas, exponiendo los cuerpos de una forma que no es necesaria. Mitos y estereotipos sobre las personas con discapacidad. Están más expuestas a atravesar situaciones de abuso sexual. Consecuencias para una vida independiente. El miedo a atravesar situaciones de abuso hace que las personas del entorno pongan barreras para que las personas con discapacidad puedan tener una relación amorosa o sexual. Consecuencias para la accesibilidad. Aislamiento, falta de apoyo para desarrollar relaciones afectivas o conformar una familia. Mitos y estereotipos sobre las personas con discapacidad. No son capaces de tener hijas o hijos, no son capaces de criar o cuidar a sus hijas o hijos. Consecuencias para una vida independiente. Obligan a las personas con discapacidad a operarse para no poder tener hijas o hijos o las obligan a abortar. Se exigen requisitos innecesarios en las consultas médicas, por ejemplo, la presencia de terceras personas en consultas sobre embarazo.
Las personas del entorno toman decisiones sin consultar o sin permiso de las personas con discapacidad. Imponen tutores o tutoras para sus hijas o hijos. Este es un ejemplo de violencia institucional. Consecuencias para la accesibilidad. La información sobre prácticas médicas y derechos no es accesible o la forma es engañosa. Las personas del entorno no colaboran para eliminar las barreras de comunicación para explicar situaciones de sus hijos o hijas. Las personas del entorno evitan la comunicación con el padre o madre con discapacidad. Mitos y estereotipos sobre las personas con discapacidad. Son hipersexuadas, no pueden dominar sus instintos sexuales y pueden ser abusadores o abusadoras. Consecuencias para una vida independiente. Se dan medicamentos para controlar su sexualidad irrefrenable. Prohíben prácticas sexuales en las instituciones donde viven personas con discapacidad. Consecuencias para la accesibilidad. Aislamiento y sedaciones. Desconfianza en las personas que se acercan y empiezan a tener afectos con la persona con discapacidad. Fuente. Elaboración propia sobre la Guía de Derechos Sexuales y Reproductivos de las Personas con Discapacidad orientada a profesionales de ANDIS. Si bien estos mitos y estereotipos vulneran derechos, el nuevo modelo social y de derechos humanos de la discapacidad y el pleno reconocimiento de la discapacidad para todas las personas nos ubica en un escenario favorable para reconocer y abordar las violencias, las limitaciones injustificadas y los abusos que enfrentan en este ámbito particularmente mujeres y LGBTI+. Por ejemplo, la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad dio un paso muy importante al abandonar el modelo mediático asistencial y adherir al modelo de derechos humanos. De este modo, cubre una serie de aspectos vinculados con la salud y los derechos sexuales y reproductivos, los cuales obligan a los países a respetar el derecho a decidir libremente y de manera responsable el número de hijos o hijas que se quieran tener y el tiempo que debe transcurrir entre un nacimiento y otro. Respetar el derecho de acceder a la información y educación sobre reproducción y planificación familiar de acuerdo con la edad de la persona. Respetar la privacidad de la información personal sobre la salud y la rehabilitación de las personas con discapacidad. Ofrecer a las personas con discapacidad programas y atención de la salud de la misma variedad y calidad que a las demás personas, incluso en el ámbito de la salud sexual y reproductiva. Asegurar el acceso de las personas con discapacidad en igualdad de condiciones con las demás al entorno físico, el transporte, la información, las comunicaciones y a otros servicios e instalaciones abiertos al público o de su uso público. Tomar medidas para proteger a las personas con discapacidad, tanto dentro como fuera del hogar, contra todas las formas de explotación, violencia y abuso. Adoptar medidas inmediatas y efectivas para luchar contra los estereotipos, los prejuicios y las malas prácticas sobre el género o la edad de las personas con discapacidad en todos los ámbitos de su vida. Recomendaciones de expertas y expertos. Expertas y expertos en estos temas en todo el mundo que supervisan la aplicación de la CEDAW y de la Convención de las Personas con Discapacidad escribieron varias recomendaciones para ofrecer mejores soluciones a la violencia de género contra las personas con discapacidad. Las recomendaciones principales están en los documentos que se llaman 1. Observación General número 3 del Comité DPD de 2016. 2. Observaciones finales del Comité DPD de 2012. 3. Recomendación General número 19 del Comité de la CEDAW. 1. Observación General número 3 del Comité DPD. Es un documento de las Naciones Unidas de 2016 que indica que todas las mujeres con discapacidad tienen que poder ejercer su capacidad jurídica para tomar sus propias decisiones sobre la atención médica o el tratamiento terapéutico. Pueden elegir los apoyos que necesiten. Esto significa que todas las mujeres con discapacidad pueden decidir si conservar su fertilidad y su autonomía reproductiva, ejercer su derecho a decidir el número y cantidad de hijas o hijos, dar su consentimiento y aceptar una declaración de paternidad, y ejercer su derecho a tener relaciones sexuales. La limitación de la capacidad jurídica puede facilitar intervenciones forzadas como la esterilización, el aborto, la anticoncepción, la mutilación genital femenina, las operaciones o los tratamientos en niños intersexuales y la internación forzosa en instituciones de salud. 2. Observaciones finales del Comité DPD. Es un documento de las Naciones Unidas especial para la Argentina. Los expertos revisaron la situación en la Argentina y se preocuparon. En ese momento sucedían en la Argentina prácticas de esterilización de personas con discapacidad sin su consentimiento. Por eso recomendó a la Argentina
Modificar el artículo 3 de la ley número 26.130 de régimen para las intervenciones de contracepción quirúrgica. Dar los apoyos necesarios a las mujeres con capacidad limitada para que puedan dar su consentimiento informado para interrumpir su embarazo u operarse para no tener hijos o hijas. Impedir que las madres con discapacidad atraviesen situaciones de discriminación jurídica por considerar erróneamente que no son madres responsables o que no pueden ocuparse de sus hijos o hijas. Y evitar que las madres con discapacidad pierdan el contacto y la custodia de sus hijos o hijas por estereotipos de género o discapacidad y por lo tanto esos niños y niñas queden en adopción o vivan en una institución. 3. Recomendación General número 19 del Comité de la CEDAW. Es un documento de las Naciones Unidas que indica que la esterilización y el aborto forzado perjudican la salud física y mental de las mujeres y violan su derecho a elegir cuándo y cuántos hijos o hijas tener. Por eso, recomienda a los países a tomar medidas que eviten estas situaciones que violan derechos reproductivos. El apoyo en la toma de decisiones es fundamental para terminar con la discriminación y la negación de la capacidad jurídica y de las personas con discapacidad. Esto incluye apoyar las decisiones sobre su sexualidad y reproducción. También hay que tomar medidas urgentes para terminar con los estereotipos de género. Estos estereotipos impactan negativamente en el ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos de las personas con discapacidad. Violencia doméstica. Las formas más comunes en que se manifiesta la violencia doméstica son violencia física, violencia psicológica y violencia sexual. Además de estas violencias, las mujeres con discapacidad enfrentan otras violencias domésticas como aislamiento y exclusión, falta de cuidados básicos y de alimentación y sobredosis de medicamentos. Estas violencias son más comunes en mujeres con discapacidad intelectual o psicosocial y las que tienen limitaciones importantes y suelen ser ejercidas por sus parejas y exparejas. Esto se da por las creencias estigmatizadas presentes en el imaginario social sobre las mujeres con discapacidad, por ejemplo, que deben ser objeto de compasión, cuidado y dependencia, son incapaces de tener o dar opiniones o no tienen capacidad para hacer una denuncia. Las situaciones de violencia doméstica pueden aumentar el número de internaciones y agravar la discapacidad o aumentar el riesgo de suicidio. La marginalidad, la falta de datos y de estrategias hacen que estos temas sean difíciles de solucionar. Para peor, la violencia doméstica suele mantenerse en secreto en la familia. En general, no se hacen denuncias de violencia doméstica por miedo a generar más violencia para proteger la privacidad familiar e incluso para proteger el honor sexual. A raíz de este panorama, hay varias recomendaciones para dar mejores soluciones a este problema. Recomendaciones de personas expertas. Las recomendaciones principales están en los siguientes 3 documentos. 1. Normas uniformes de Naciones Unidas sobre la igualdad de oportunidades para las personas con discapacidad de 1993. 2. Artículo 16 de la CDPD de 2007. 3. Informe Mundial sobre la Discapacidad de la Organización Mundial de la Salud y el Banco Mundial de 2011. 4. Comité de Personas con Discapacidad de Naciones Unidas. 1. Normas uniformes de Naciones Unidas sobre la igualdad de oportunidades para las personas con discapacidad. Estas normas reconocen en la regla 9 que las personas con discapacidad y sus familias necesitan información sobre cómo evitar el abuso sexual y otras formas de abuso. Las personas con discapacidad son más vulnerables al abuso en la familia, la comunidad e instituciones. Y las personas con discapacidad necesitan aprender a evitar el abuso, reconocer cuándo el abuso ocurre, avisar y pedir ayuda. 2. Artículo 16 de la Convención. El artículo 16 obliga a los países a proteger a las personas con discapacidad contra todas las formas de explotación, violencia y abuso en su hogar y fuera de él. 3. Informe Mundial sobre la Discapacidad. Este informe explica que los países tienen que pensar acciones para que las personas con discapacidad vivan mejor, crezcan y mejoren. 4. Comité de las Personas con Discapacidad de las Naciones Unidas. El comité explica que los países tienen la obligación de tomar medidas para proteger a las mujeres y LGBTI+, con discapacidad de la violencia ejercida por personas o agentes privados. En este sentido, es obligación escuchar las denuncias,
evitar la violencia o las violaciones de los derechos humanos, proteger a las personas en situación de violencia de género y a los testigos de violaciones, investigar, hacer juicio y castigar a los responsables y reparar situaciones en las que hubo violaciones de derechos humanos. Las personas con discapacidad enfrentan situaciones de violencia doméstica, como violencia física, psicológica y sexual, y además otras formas de violencia basadas en su discapacidad y en creencias estigmatizadas y erróneas. La falta de información y accesibilidad a servicios adecuados de atención las expone a violencias de género por periodos más largos y con consecuencias más extensas. La detección oportuna y el abordaje adecuado de estos casos es fundamental para terminar con la violencia en estos ámbitos. Violencia institucional. La violencia institucional significa discriminar y maltratar a mujeres y LGBTI+ con discapacidad cuando concurren a un lugar en busca de asistencia, por ejemplo, establecimientos de salud, oficinas del gobierno, policía o fuerzas de seguridad. Este tipo de violencia se observa en parte por los estereotipos que infantilizan a las mujeres y LGBTI+ con discapacidad y ponen en tela de juicio su capacidad para tomar decisiones, también por creer que las mujeres y LGBTI+ con discapacidad son asexuales o sexualmente hiperactivas y otras creencias erróneas. Se ha documentado ampliamente que la institucionalización puede hacer que las personas con discapacidad estén más expuestas a la violencia y a situaciones de abuso sexual, en especial las mujeres y LGBTI+ con discapacidad. Ejemplos de violencia institucional: prohibir la movilidad personal y el acceso a los servicios, sacar o destruir elementos de accesibilidad como rampas, bastones blancos, sillas de ruedas, negarse a ayudar a la persona en actividades cotidianas, como bañarse, gestionar la menstruación, vestirse y comer, no dar alimentos o agua o amenazar de hacerlo, intimidar, agredir verbalmente y ridiculizar a la persona por tener una discapacidad, lastimar o amenazar de causar daño, matar o llevarse a animales domésticos o perros de asistencia o destruir objetos, manipular psicológicamente, prohibir el contacto con familiares, amigos, amigas u otras personas. Recomendaciones. Las recomendaciones principales están en los siguientes documentos. 1. Informe de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos de 2014. 2. Informe del Comité de las Personas con Discapacidad de 2016. 3. Informe del Relator Especial de Naciones Unidas sobre la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes de 2008. Investigación conjunta del Centro de Estudios Legales y Sociales, la Comisión por la Memoria y el Movimiento por la Desmanicomialización de 2017. 5. Ley número 26.657 de Salud Mental en Argentina. 6. Resolución 3/2019 del Órgano de Revisión de Salud Mental de la Nación. 1. Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Alertaron que hay más riesgo de violencia y situaciones de abuso en el caso de personas con discapacidad internadas sin contacto de su entorno, familia y amigos o amigas. Las mujeres con discapacidad intelectual o psicosocial que están internadas en establecimientos de salud atraviesan más situaciones de violencia, maltratos y abusos que las que no están internadas. También tienen más riesgo de ser víctimas de delitos de explotación como trata de personas. Para reducir el riesgo de violencia y abuso, recomienda aumentar el control público, mejorar la comunicación para que sea accesible e intentar reducir el miedo de denunciar los abusos. 2. Informe del Comité de las Personas con Discapacidad. El comité ha alertado sobre la violencia contra mujeres con discapacidad intelectual o psicosocial que están internadas. Algunas formas de violencia que atraviesan las mujeres internadas son ser desvestidas por personal masculino sin su consentimiento o estar obligadas a tomar medicación psiquiátrica o más de la necesaria. Cuando esto sucede, pueden contar o recordar menos la violencia sexual que vivieron. Además, las personas agresoras saben que hay poco riesgo de ser descubiertas o castigadas. Esto es así porque las mujeres y LGBTI+ con discapacidad no tienen muchas formas de pedir justicia. No saben cómo hacerlo o no tienen acceso a líneas telefónicas de ayuda o a otras formas de apoyo para denunciar esas violaciones. 3. Informe del Relator Especial de Naciones Unidas sobre la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes. El Relator Especial de Naciones Unidas señaló la gravedad de la situación de las personas con discapacidad en las instituciones de salud. Su situación suele ser invisible y no es reconocida como tortura u otros tratos o penas crueles, inhumanas o degradantes. 4.
investigación conjunta del Centro de Estudios Legales y Sociales, la Comisión por la Memoria y el Movimiento por la Desmanicomialización. Esta investigación arroja datos de esta modalidad de violencia en instituciones de salud mental de nuestro país. Por eso, recomienda a los equipos de salud evaluar los múltiples tipos de violencia que han enfrentado muchas mujeres antes de ingresar al hospital. 5. Ley número 26.657 de salud mental en Argentina. Esta ley prohíbe las internaciones sin permiso de una persona, salvo que esa persona tenga riesgo de lastimarse o lastimar a terceros. También esta ley establece medidas de protección como revisar las limitaciones de capacidad de las personas, revisar los casos de internación sin permiso y castigos a los responsables si no piden los permisos a las personas con discapacidad intelectual o psicosocial. 6. Resolución 3/2019 del órgano de revisión de salud mental de la Nación. Esta resolución recomienda a los gobiernos del país y de todas las provincias y a la justicia que garanticen el derecho a ejercer la maternidad de las personas con discapacidad intelectual que están internadas y embarazadas. También recomienda garantizar a las personas con discapacidad intelectual la posibilidad de relacionarse con sus hijos o hijas y de tomar decisiones sobre su crianza. La violencia institucional se da cuando en una institución pública o privada, profesionales de la salud, funcionarios o funcionarias públicos, terapeutas, cuidadoras o cuidadores profesionales maltratan a una persona con discapacidad. Muchas veces estas violencias pueden considerarse como torturas y tratos inhumanos. Los países están obligados a proteger a las personas contra este tipo de violencia, sancionar a los responsables y evitar que estas violencias continúen.